Lo que vamos a hablar específicamente es hoy sobre sombra blanda y sombra dura. Que esto ya me lo escucharon decir en general los que ya tuvieron alguna clase conmigo, los que no, no importa, me lo van a escuchar decir porque en realidad para mí es básicamente el fundamento del blanco y el blanco y negro, black and gray o realismo también. También está dentro de realismo en blanco y negro, ¿sí? Más que nada. No me voy a ocupar tanto de color, primero porque yo no me dedico al color y segundo que tiene que ver con por ahí con otros aspectos también, además de las sombras que son fundamentales, ya sea en color o en blanco y negro. Bueno, vamos a arrancar. Lo más importante acá es primero empezar a distinguir qué quiere decir sombra dura y qué quiere decir sombra blanda, ¿sí? Esto es un concepto bastante sencillo, pero al principio medio complicado de entender. Yo les voy a mostrar una imagen, es que en realidad más que una imagen es un video que va a estar corriendo ahora, y mientras va pasando el video les voy a ir explicando, ¿sí? Bueno, yo mientras voy a ir viendo el mismo video que están viendo ustedes. En este momento, bueno, estamos viendo la cara de una niña. Yo lo que voy a elegir es un contraste rojo para que lo puedan ver un poco mejor. Bueno, vamos con la sombra dura, ¿sí? Todo esto que yo voy a marcar ahora, en realidad en el fondo es un contorno, ¿sí? Le vamos a llamar contorno, que en realidad, además de un contorno, también va a ser algo que se llama sombra dura, ¿no? Acá lo van a ver bien también en la boca. Yo, obviamente, voy a cambiar el lápiz, porque este como que no se ve bien. Así que esto que yo estoy marcando ahora es una sombra dura, ¿sí? Un contorno, algo que define que no hay un pasaje de sombra, ¿sí? Va a ser más fácil cuando lo empiece a comparar con una sombra blanda. Esto quiere decir que del otro lado está oscuro o no, o hay otro gris, pero es tan duro el contorno que, como verán, yo lo hago con línea, ¿sí? Estoy haciendo una línea roja que para nosotros el día de mañana va a ser nuestro stencil. Eso es lo que yo tendría que marcar y así es como debería marcarlo en el stencil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el siguiente video lo que es una sombra blanda y por qué yo lo hago con rayitas. Lo hago con rayas porque en realidad, como posiblemente ya les haya explicado o no, no importa, como hay un pasaje, ¿sí? En donde hay una sombra más oscura que se va medio lavando y va llegando a un lugar más blando, entonces yo no quiero definirlo para ningún lado, ¿sí? O sea, lo que me refiero es que no quiero darle un contorno tan duro, porque en realidad esa sombra va más o menos hasta ahí, ¿sí? Es por eso que yo prefiero utilizar las rayitas y no la línea, como hice antes. La línea me va a servir un poco más donde hay un contorno bien duro. Entonces yo digo, bueno, hasta ahí eh, está bastante afilado, ¿sí? Todo lo demás que yo haga, ¿no? Con estas rayitas, lo que estoy diciendo es más o menos hasta acá llega esta oscuridad. O oscuridad, como ahora yo lo que estoy haciendo es por ahí dividir en 2 o 3 grises distintos. No se mareen tampoco porque eso lo vamos a hacer en clase. Yo recién acabo de hacer una raya como una línea, bueno, eso quiere decir que está duro, ¿no? Todo lo demás que tiene rayita, rayita, es más blando, ¿no? Esto es duro y todo esto es blando. Más allá de que sea oscuro o claro, eso no tiene nada que ver, porque en realidad eso lo vamos a ir construyendo medio por capas, ¿sí? Esto es importantísimo que lo empiecen a observar, hasta dónde van las sombras.
Bueno, después de ver ese video en donde en realidad, en el fondo, un poco lo que estoy explicando es cómo hago el transfer. Pero además de cómo hago el transfer, es por qué lo estoy haciendo de esa manera. Vuelvo ya para hacer un cierre del análisis de esta parte que es definir un poco la sombra dura y la sombra blanda. Lo que vamos a llamar como sombra dura sería un contorno. Un contorno. En realidad puede no ser un contorno, pero está tan duro, ¿sí? Digamos, tan afilado el borde, que me indica que eso es una sombra dura. Cuando la sombra ya se empieza a lavar, ¿no? A lavar un poco más o a fundir, difuminar, ya empieza a ser ya más una sombra blanda. Entonces, ahí yo no voy a utilizar la línea. Eso no significa que yo haga líneas, ¿no? Sino estoy hablando más del transfer y de ya empezar a verlo. Ahí yo voy a utilizar más la línea para definir, para decir, bueno, de acá hasta acá hay un gris o un negro o lo que sea que haya, pero es de acá hasta acá. Y acá empieza y acá termina, es duro, ¿sí? O puede empezar de manera dura y puede terminar de manera blanda. Quiere decir que tengo, no sé, un contorno y que de este lado para acá se va lavando, se va lavando, se va lavando. Eso puede ocurrir. Lo único que tenemos que tratar de nosotros empezar a observar es esto, ¿no? Cómo funciona en las imágenes, en las fotos, digamos, en las imágenes que vamos a hacer, qué es lo que está pasando, si hay sombra dura o si hay sombra blanda. Está muy bueno esto, yo les voy a presentar un ejercicio que se los voy a subir. Van a encontrar seguramente un texto con el link del ejercicio. Este ejercicio en realidad es, yo les voy a dar la imagen, una imagen que todavía no la tengo muy definida, puede ser cualquier cosa, puede ser un rostro también. En este ejercicio ustedes tienen que tener una virome de color, en general puede ser rojo o mejor, porque se tiene que ver la diferencia. Y bueno, van a imprimirle el papel y con flechitas, se los voy a explicar y se les voy a dar un ejemplo, tienen que indicar desde dónde hacia dónde va la sombra. Y esto que yo les voy a hacer en este ejercicio, en este ejercicio es fundamental, porque si yo puedo reconocer visualmente desde dónde sale la sombra y hacia dónde va la sombra, puedo poner la máquina en el lugar correcto y de la forma correcta. Esto también es importante. Obviamente así explicado, con palabras, posiblemente no lo puedan entender tanto, pero se van a apoyar en lo que en la imagen que yo les voy a mandar con el ejemplo exacto, y ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué para mí es fundamental? Bueno, básicamente porque estamos reconociendo hacia qué lado está yendo la luz, ¿no? O sea, en realidad nosotros siempre vamos a partir desde la sombra y siempre vamos a partir desde el lugar donde más oscuridad nos da. No significa que vayamos a trabajar con el más oscuro. Quiero explicar esto. No significa que nosotros vayamos a tatuar por el lado, o sea, con el gris más oscuro. Siempre vamos a arrancar con el más claro. Ahora, lo mejor es arrancar desde el lugar más oscuro, o sea, de abajo para arriba, siempre de abajo para arriba, pero yo voy a arrancar desde el lugar que me parece que está más oscurito, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un rostro, tengo esta parte del cuello que está súper oscuro y veo que la sombra viene de acá para acá. Bueno, yo voy a arrancar desde el más oscuro y voy a empezar a ir haciendo de a poco la oscuridad de la sombra. ¿Por qué voy a arrancar desde el más oscuro? Porque desde el más oscuro vamos hacia la luz siempre, ¿no? Siempre, siempre desde el más oscuro se va hacia la luz. Y lo que está bueno reconocer la dirección de esa sombra es para dónde voy a llevar yo la máquina, para dónde voy a trabajar. Otra cosa que es medio complejo de entender, pero una vez que uno lo entiende, ya las cosas empiezan a cambiar y empezamos a ver todo de otra manera. Bueno, para que entendamos un poco, esto tiene que ver con las dimensiones. Nosotros los seres humanos vivimos y podemos percibir, en realidad, no sé si tantos que vivimos, pero podemos percibir 3 dimensiones. Vivimos en 3 dimensiones, ¿no? Las cosas tienen un volumen. Nosotros lo podemos ver, ya vemos en 3 dimensiones. Ahora, el dibujo lo que nos propone es convertir, por eso es tan complicado el dibujo. O sea, es complicado y mientras más realista, más complicado es, más allá del nivel de detalles. Nosotros en el dibujo, como el papel y nuestro dibujo está en 2 dimensiones, pues ya no está en 3 dimensiones, ya está en 2. Nosotros tenemos que simular con el lápiz o con las herramientas de tatuaje, que en este caso podría llegar a ser lo mismo. Tenemos que simular esas 3 dimensiones, pero en 2. Y lo que se hace muy difícil es entender el volumen, o replicarlo, replicar el volumen de la sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a agarrar esto. Esto va en círculo hacia adelante. Nosotros podemos verlo, lo podemos percibir, podemos tocarlo. Si no pudiéramos tocarlo, también lo podríamos percibir. Sabemos que esto va para adelante, porque esto está generando una luz y una sombra, ¿no? ¿Ven? Acá hay luz y acá hay sombra. La sombra empieza desde el lugar más oscuro y se va elevando y se va yendo hacia la luz.
Siempre pasa, ¿sí? Salvo que yo le ponga por ahí otra cosa acá y está generando otra sombra más. Pero fíjense cómo al ser circular, casi todo es circular. Vamos a tener que también entender eso. Muchas cosas en la naturaleza son circulares, ¿no? Bueno, entonces acá estamos viendo hacia dónde va la sombra. Y se va lavando y se va yendo hacia la luz. Le pongo otra cosa, genero otra sombra y así voy generando sombras. Cuando yo entiendo esto, lo puedo replicar en un diseño, en un dibujo, en donde yo no puedo hacer con el lápiz para afuera, para que se entienda que volumen es para afuera. No hace falta, de hecho, ya con solamente replicar la fórmula de la sombra, a mi cerebro le voy a estar diciendo que eso va hacia adelante y que es en círculo. Si nosotros sacáramos una foto, incluso este video está en 2 dimensiones, más allá de que ustedes puedan percibir en 3 dimensiones, ustedes no pueden tocar esto, así que en realidad solamente están asumiendo que esto es así, ¿no? Esto en realidad en el fondo tiene una curva, más allá de la curva para adelante, tiene una curva, ¿sí? Que si le sacamos una foto a esto, podemos dibujar una curva. Esto no es tan sencillo de interpretar, un poco es empezar a observar. Yo siempre recomiendo, que es otro de los ejercicios que se los voy a dejar también acá en el texto, que empiecen con algo súper básico, que es la esfera, ¿no? Esto con lápices, ideal, o con máquina de tatuar, da igual, porque en sí es lo mismo. Esfera que tiene una sombra, que va a proyectar una sombra sobre el piso, la van a ver la imagen, y tratar de construir la sombra de la misma esfera que me haga notar a mí que es una esfera, ¿no? Que es tridimensional, más allá de ser bidimensional porque está en el papel, ¿sí? Este es otro ejercicio que es ley hacerlo, o sea, no les estoy preguntando si lo pueden hacer, lo tienen que hacer. El que no puede hacerlo con máquina, entonces lo hace con lápiz, ¿sí? Porque igual con las dos, de las dos formas funciona exactamente igual, ¿sí? Bueno, voy cerrando un poco estos conceptos que estamos viendo. Ya entendimos lo que es sombra dura y sombra blanda, entendimos cómo hacer un transfer, ¿no? A nivel sombra dura, sombra blanda, más allá de que sea realismo o no, porque puede ser blanco y negro y puede tener también sombras. La diferencia un poco entre el black and gray y el realismo en blanco y negro es que el black and gray, al no ser realismo, sino más bien ilustrativo, puede llevar líneas. Yo puedo hacer un rostro de una Catrina que lleve líneas, o sea, delinearle el rostro, delinearle la nariz y delinearle los ojos. Eso me indica simplemente que es una imagen completamente ilustrativa. Ahora, el realismo, la realidad de las cosas, no lleva línea en ningún momento. Esto también es medio difícil de entenderlo, o sea, es súper fácil, yo te digo no lleva línea, pero ahora, cuando nosotros vemos, ¿no? Observamos a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchísimo sacando la sombra, vamos a sacar la sombra, vamos a hablar de los objetos. Todos los objetos, o casi todos los objetos, no todos, casi todos los objetos tienen un borde afilado, vamos a llamarle borde afilado, ¿no? El contorno, esto está súper afilado, ¿sí? Salvo que sea un peluche, ¿no? Si yo agarro un peluche, un osito de peluche, vamos a ver que eso no tiene un borde afilado. En realidad nosotros no podemos percibirlo. Como que lo vemos medio difuso. Porque en realidad no vemos a nivel microscopio. Si nosotros viéramos los pelos gigantes de ese peluche, veríamos que cada pelo también tiene un borde afilado, ¿sí? Entonces en realidad es nuestra vista la que nos indica qué está más afilado y qué no. Pero no significa que las cosas no tengan su borde afilado. Todo, absolutamente. Bueno, es importante entender esto. Ahora, esto que tiene que ver con tener o no tener líneas. Nosotros en el dibujo, a través del dibujo, lo que tratamos de interpretar es ese borde afilado con línea, ¿no? Así generamos algo que es ilustrativo. Dibujamos la línea de lo que queremos hacer. Ahora, las cosas en sí, en el realismo, ¿no? Teniendo en cuenta más bien el realismo, no tienen línea. ¿Podemos nosotros utilizar eventualmente alguna línea porque es como herramienta, digamos? Y les voy a mostrar esta parte del video para que ustedes puedan ver que yo podría usar la aguja de línea para hacer esta línea. Eso no significa que sea una línea, ¿sí? Simplemente lo estoy usando como herramienta. Ahora, el resto de las cosas no son líneas, son sombras. Para nosotros, en el caso de blanco y negro, siempre van a ser sombras. Para los que hacen color también son sombras, solo son sombras y color, ¿sí? Ahora, no significa que a todo el mundo le guste el realismo ni que tengan ganas de hacer realismo, pero si nosotros entendemos al menos estos conceptos que son básicos del dibujo, vamos a poder hacer cualquier tipo de tatuajes y obviamente teniendo en cuenta que tenemos que ir experimentando a ver qué es lo que nos gusta, ¿sí? Y para mí, el que puede lo más
puede lo menos, así que si nosotros podemos manejar una sombra bien hecha, vamos a poder manejar casi cualquier estilo de tatuaje, salvando estilos que tienen más que ver con la geometría bueno, hay estilos que se escapan mucho de lo que es el dibujo y están como más apuntados hacia otro lado, ¿sí? También es fundamental saber mucho, saber sobre estética, sobre diseño, sobre cuestiones digitales. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque ni siquiera es el estilo al que yo me dedico, ¿sí? Entonces, en este video ya vimos sombra dura, sombra blanda, direcciones de sombras, que es el ejercicio que les voy a dejar en el texto. Vamos a hacer el otro ejercicio de la esfera. Esto es importante, ¿sí? Es importante porque ustedes tienen que entender que la esfera va hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que simularlo a través del lápiz o a través de la máquina de tatuar para que yo, quien voy a recibir, ver la esfera, vea que entendemos por lo menos algo del volumen, de que ese volumen es redondo. Después hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Por eso es tan difícil tatuar, chicos. Es muy difícil tatuar porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Que es la textura. O sea, además del volumen, además de la sombra, además de los bordes afilados, además de las sombras blandas, nosotros tenemos una textura, ¿sí? O por lo menos tenemos que simular esa textura. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a seguir poniendo el ejemplo este que lo tengo acá en la mano. Nosotros vemos que esta textura es casi lisa. Podemos percibir, en realidad nosotros no necesitamos tocarlo, podemos percibir de qué va, ¿sí? Ahora, si agarráramos, bueno, acá miren, tengo esto. Bueno, tengo una bola 8, porque a mí me encanta jugar al pool. Podemos percibir la textura, podemos percibirla. O sea, percibimos que es brillante. Si percibimos que es brillante, también percibimos que de alguna manera es resbaloso, ¿no? Nosotros podemos percibir texturas. Si yo agarrara un peluche, que bueno, lamentablemente no tengo, ustedes podrían percibir que eso es acolchonado. No necesitan tocarlo. Si agarro algo muy texturizado, como un buzo, no sé, esto no, capaz, este no es tan texturizado, pero bueno, un paño, un trapo, puedo entender más o menos cuál es la textura. Ahora, ¿qué me da la textura? La sombra. La sombra es la que me da la textura. Si yo tuviese un peluche, van a haber muchísimas sombritas, como pasó con el pelo de la chica, ¿sí? Eso, en realidad, el pelo es textura. Porque nosotros cuando hacemos pelo, no hacemos de a un pelo. Hacemos la textura del conjunto de pelo, ¿sí? Vemos que ese conjunto de pelo está generando una sombra, vamos y hacemos esa sombra. Eso es una textura. Una textura de una forma. Después tenemos la textura de, no sé, la felpita de una araña, la textura de un pullover, la textura de una bola 8, ¿sí? Son texturas. Si bien es como bastante avanzado hablar ahora de texturas, nos vamos a dedicar nosotros a hacer más bien algo que se llama sombra pulida, ¿sí? Y voy a mostrar un poquitito también la fórmula de la sombra pulida, ¿sí? Vamos a hacer otro video, espérenme. En este video vamos a hablar un poquitito de lo que es sombra pulida, cómo lograrla, ¿sí? Esto es fundamental verlo, entenderlo, verlo la cantidad de veces que sea necesario, por eso yo subo este material para todos ustedes, que el día que se sienten conmigo a tatuar una piel sintética tengan muy en claro esto que vamos a hablar. ¿Qué significa sombra pulida? Básicamente significa tratar de evitarle la textura, ¿sí? Vamos a tratar de evitar que eso tenga textura, simplemente vamos a hacer un pasaje de sombra limpio. Limpio significa que que no quede rayada, ¿no? No sé si vieron en algún momento, hay muchos tatuadores que por ahí todavía no tienen muy en claro la técnica, esto ya es más una cuestión técnica, que les queda todo rayado, ¿no? Hacen la sombra, a las apuradas les queda todo rayado. Bueno, para eso nosotros tenemos que entender un poquitito cómo funciona la aguja, ¿sí? Que es nuestra herramienta, cómo funciona la piel, cómo funciona la máquina, y de qué manera tenemos que hacer la sombra a manera ya técnica, ¿no? Ya no estamos hablando de una cuestión de dibujo. Bien. Para entenderlo, lo que tenemos que entender sobre la RM o sobre la Magnum que usemos, cualquiera de las dos opciones, va a estar bien. Yo suelo hacer sombra con ambas dos, no solamente con RM. La RM la uso para buscar bordes afilados, que eso ya lo vamos a ver en otro video. Primero, esto es algo popularmente conocido porque lo van a ver en videos de tatuadores que hacen el péndulo. Sí, nosotros hacemos el péndulo para poder hacer la sombra, ¿sí? Pero
superficialidad con la cual tenemos que tatuar es enorme y es algo muy difícil de entender para una persona que realmente no lo hace bien. Obviamente no lo hace bien porque todavía no entiende que tenemos que ser superficiales. Y muchos me preguntan, pero superficial no se borra. Sí, claro que se borra, pero esperen. Se arranca de manera superficial. ¿Por qué se arranca de manera superficial? Primero les voy a explicar cómo yo armo los grises, ¿sí? Después de explicarle cómo armo los grises, les voy a explicar por qué arranco de manera superficial y cómo voy haciéndolo por capas. Yo divido mis grises, que más que grises se llaman sumis, porque en realidad técnicamente no son grises, son negros, es negro diluido. Gris es blanco y negro, y esto es sumi, que es negro diluido, pero lo vamos a llamar grises en general. Yo divido en 5 caps o en 5 tetines. Ahora van a ver una imagen, divido en 5 tetines. En el primer tetín pongo 1 o 2 gotas de negro. Un poco voy a ver yo el contraste de piel que tengo, si voy a usar 1 o 2 gotas de negro. La verdad que si es una persona que no tiene demasiado sol, muy blanca, por ahí voy a usar 1 gota de negro en un cap mediano, ¿sí? Cap mediano. Ahora, en el próximo cap, que sería el donde le voy a poner un poco más de negro, le voy a poner un 25% de negro, todo esto es a ojo. Al siguiente le voy a poner un 50 y al siguiente le voy a poner un 80, casi 90. Yo no trabajo con negro puro porque mancha demasiado y no es tan necesario. Con un 80, casi 90% alcanza y sobra. Ahora, nuestro primer cap, que le pusimos 1 gota o 2, lo llenamos de diluyente y así vamos llenando todo el resto de los caps. ¿Por qué es importante trabajar con diluyente y no con agua? El diluyente, como lo dice la palabra, lo que hace es diluir la tinta en el compuesto, que sería el diluyente, y dejar todo más bien homogéneo. Entonces va a quedar siempre homogéneo. No va a decantar, ¿sí? Porque las tintas están construidas con polvo, ¿no? Con un polvo que con el peso se va como yendo para abajo. Y va quedando arriba el suero que tiene, por decir algo, no sé si realmente tiene un suero. Bueno, el diluyente lo que hace es, obviamente, diluir y dejar todo homogéneo. Por eso es importante. Y además suelen tener ciertas cosas como para que no se irrite tanto la piel. Entonces, si utilizan Witch Hazel, el Witch Hazel es una planta, en realidad, lo pueden googlear, y de ahí sale una planta que evidentemente lo que hace es bajar un poco el reenrojecimiento, se utiliza mucho. Está bueno porque con eso podemos diluir y bajar un poco el enrojecimiento. Bien, ya una vez teniendo todos los caps y teniendo mi diseño, yo lo que voy a hacer es arrancar por, ¿se acuerdan? El lugar más oscuro, pero con el gris más claro, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es pasarles la foto de la chica que vimos en el video anterior y les voy a decir por dónde yo arrancaría. Yo en este caso, por ejemplo, arrancaría por este costado de la mano, ¿sí? En este costado de la mano veo bastante oscuro, bastante negro y puedo arrancar haciendo un pequeño negro para abajo, después sigo. Esto ya podría ser negro puro, así que ahí no voy a arrancar con el negro más claro, porque es tan oscuro que voy a perder el tiempo. Ahora, tengo que construir la mano. Así que desde ese borde para el lado de la mano, lo que voy a hacer es empezar a construir con el negro más claro, ¿sí? Y les voy a pasar un video, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo hago yo con la máquina para poder hacer una sombra bien pulida. En primer lugar, voy a cambiar el color para que lo puedan ver. Voy a arrancar desde un lado, ¿no? Estoy por ejemplo en el rostro, no importa. No voy a arrancar desde ahí. Voy a delimitar a dónde voy a hacer más o menos la sombra, ¿sí? Voy a arrancar desde ahí. Desde ahí me voy a ir con la máquina para adelante. Y voy a cruzar, así tal cual como están viendo. O sea, con la aguja, ¿no? Voy a ir cruzando con la aguja como van las flechas. Mi aguja va para allá y una vez que va para allá la cruzo. Y cruzo para otros lados. Voy cruzando. La sigo cruzando, ¿sí? Cruzando, ahora les voy a explicar con otra imagen. Mientras yo más cruzo las sombras, más pulida me va a quedar, porque es como si yo trabajara por pequeñas capas. Todo esto es extremadamente superficial, tienen que entender eso, ser superficial, ¿sí? Ahora voy a pintar de amarillo y les voy a decir, ¿vieron que esto acá se me desconectó, ¿no? Mis sombras iban hasta ahí. Y las otras también iban hasta ahí. Bueno, yo necesito unir las dos, porque los pisé, ¿sí? Bien, lo que hago es el mismo tratamiento sobre esas dos, ¿sí? Esto lo van a poder ver mucho mejor, obviamente,
en clase, ¿no? Esto lo pueden practicar. Igual, vean el video la cantidad de veces que sea necesario. Ahora vamos a ver, en realidad, otra cosa para que puedan entender, que es cómo funciona la RM. Esto ya, si no tuvimos ninguna clase no lo vimos, y si no lo vamos a ver. La RM, al ser circular, tengo la posibilidad de tatuar con todas las agujas o con las primeras, ¿sí? Como las que figuran ahí. Nosotros la RM la vamos a usar como una paletita. Igual yo uso Magnum también, ¿sí? Mientras seamos superficiales, todo esto tiene que quedar súper prolijo. Acá lo importante es entender que la sombra, vamos a hacer de cuenta que nuestra sombra va en un círculo, yo tengo un círculo, y voy a arrancar desde el medio. ¿Qué quiere decir desde el medio? Que el medio es lo más oscuro y que mientras más me voy para afuera, se va aclarando, ¿sí? Esto es en el caso de que el centro sea más oscuro. Entonces, si yo le paso con la máquina en péndulo, ¿ven por dónde van las flechas? Voy para acá, voy para allá, voy de acá para allá, siempre voy de acá para allá, pasando siempre por el medio. Al pasar por el medio tantas veces, yo lo que estoy haciendo es oscurecer el medio. Entonces eso significa que en el centro tengo oscuridad y hacia afuera, hacia donde va la flecha, se va lavando. Se va lavando por el efecto de péndulo, que ya uno va barriendo, mientras va levantando la aguja, va barriendo y eso se va aclarando. Y encima se va aclarando o se va oscureciendo el centro porque paso más por el centro que por el resto de los lugares. Por una cuestión de dimensión, obviamente. Yo insisto mucho más en el centro, ¿sí? Porque cada movimiento que hago para arriba, para abajo, siempre pasa por el centro. Es como si yo formara un asterisco. El asterisco, por ejemplo, tiene, no sé, 7 rayas. Ahora, en un punto todas esas rayas se encuentran. Entonces generan más oscuridad, porque están todas juntas las rayas. Cuando después, por otro lado, hay rayas que están muy separadas, que están afuera del centro. Entonces generan más claridad. Todo esto va a funcionar lo mismo para una sombra que arranca desde un lado y se termina lavando hacia el otro. Y no... ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener una esfera, ¿no? Vamos a poner una esfera en donde mi sombra más oscura esté acá y la más clara esté acá. Eso quiere decir que en realidad yo tengo que ir de acá para acá, ¿sí? Mientras yo lo vaya llevando, lo vaya barriendo y de a poco lo vaya llevando, voy a ir aclarando la sombra. Para que quede la sombra bien pulida, también les recomiendo, además de ir para allá, seguir haciendo la de voy para todos los lados, además me lo llevo y voy para todos los lados. ¿Por qué? Porque por capitas, pequeñas capitas de grises, yo voy puliendo. Esto funciona muy bien en el tatuaje. Entonces yo tengo el gris más claro y me voy llevando la sombra circular hacia algún lado, desde lo más oscuro hacia lo más claro, y además voy alternando de hacer pequeños movimientos para otros lados para poder pulir. Es como si yo puliera y me quede lo menos texturado posible. Esto lo vamos a ver en clase y lo vamos a hacer en clase, pero hay que entenderlo, porque si no van a estar en un chino. Bien, esta es la fórmula para hacer una sombra pulida. Ahora vamos a ver la fórmula, que es bastante sencilla, para hacer un contorno, ¿sí? Cómo nosotros vamos a buscar un borde. Esto tiene que ver con el video que vimos antes sobre la sombra dura, sombra blanda. No exactamente, sí, tiene mucho que ver, pero bueno, ahora lo vamos a entender. Todas las imágenes, o la mayoría de las imágenes que tienen un contorno, por ejemplo, vuelvo con la cara de la chica. Todo esto que habíamos visto en el primer video, en donde yo con una raya, con una línea roja, hacía un contorno, nosotros lo vamos a replicar con la máquina, con la aguja. ¿Cómo? Esto es un apoyo. Esto es un apoyo. Ahora lo van a entender. Como tengo un contorno bastante duro, lo que necesito hacer es generar una especie de línea sin hacer línea, porque ya sabemos que el realismo no tiene línea. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a explicar de qué manera utilizar la RM para convertirla en flat, ¿sí? Que flat sería la aguja que está así. En vez de ser así, va a estar así. Entonces me va a generar un filo tan filoso, valga la redundancia, que me va a dejar construir un borde tranquilamente. Me preguntan, ¿por qué no lo hacemos con línea? Bueno, en principio porque la línea suele quedar mucho más clavada, ¿no? No me gusta a mí trabajar tanto con línea porque realmente clava. La línea más chica, popularmente usada, es la línea de 3. Eso quiere decir que hay 3 agujas. Entonces tiene un grosor esa línea de 3. En cambio, una aguja Magnum o RM que está así, si yo las incorporo y las pego a las agujas, me va a formar una línea de 1. Una paleta de líneas de 1. Lo cual va a ser súper
fino. Y como la RM o la Magnum, yo no necesito clavarla tanto. Con ir muy superficial va a quedar perfectamente, no se va a lastimar, no se va a cortar la piel. Muy superficial es apenas roso. Entonces yo lo que hago en realidad es construir esos bordes medio de canto, que eso lo vamos a ver un poco en clase, medio de canto, entonces construyo el borde. Les voy a mostrar de qué manera abrir una RM y convertirla en flat. Hoy vamos a aprender a abrir un cartucho. Créanme que es bastante fácil. Vean, aquí está la tapita. Esta es la tapita que tenemos que sacar con una tijera, así de fácil. Sí, hay que presionar un poquitito. Esto tiene una ranura, algunos lo tienen, no todos. Pero esto nos indica para dónde va la aguja, ¿no? Lo sacamos. Y una vez que lo sacamos, ahí podemos presionar la aguja tranquilamente. Incluso yo le doy con un poquitito de fuerza. Bastante fuerza. Y ya está, tenemos la aguja flat. Acá la pueden ver, es una aguja bien flat, aunque originalmente es una RM11. Bien, una vez que ya tenemos abierta la aguja, ya la abrimos, la cerramos, la hicimos flat. Esto que les cuento es casi un secreto. No es un secreto porque obviamente pueden haber artistas que lo compartan. Para mí fue un descubrimiento, lo descubrí casi sola, porque no entendía por qué a veces me quedaba, yo quería un límite, ¿no? Yo decía, bueno, voy a hacer una rosa, la voy a hacer por pétalos, pero voy a tratar de que no se vean las líneas, porque yo no quiero que se vean las líneas. Bueno, voy a construirla a través de la sombra. Pero ¿qué pasa? No me quedan los bordes tan afilados si yo lo hago con una Magnum o con una RM. ¿Por qué no me quedan afilados? Porque están abiertas las agujas. Entonces cuando yo quiero pasar así, o por más que quiera pasar así, ¿no? Quiero buscar el borde, pero estoy buscando el borde con doble línea, por así decir. Si nosotros miramos la aguja de canto, de costado, vamos a ver que al estar abierta como un patito, me hace 2 rayas. Así que si yo la paso así, me va a hacer muchas 2 rayas, ¿no? Va a ser como una sombra doble. Entonces no me va a definir la imagen. En cambio, si yo lo cierro, me funciona ya como un bisturí, como algo súper fino, en donde yo puedo ir a encontrar ese bordecito y salir para el lado de la sombra. Después de que solo salgo para el lado de la sombra, si quiero agarro una Magnum abierta y empiezo a sombrear, Magnum o RM. Está bueno entender que para que la sombra quede mientras más pulida la quiero, esa Magnum tiene que estar abierta, la RM o la Magnum. Abierta quiere decir que no tendría que estar flat. Nosotros ya no podemos volver a abrir la aguja, así que tenemos que agarrar otra aguja, ¿sí? Teníamos una RM o una Magnum bien cerrada para hacer un contorno, bien afilado, recomendación RM. Y además tenemos una RM o Magnum abierta normal para poder hacer una sombrita bien pulida. El movimiento de la sombra pulida es pendular desde la muñeca, tranqui, yo lo hago rápido, pero lo hago rápido porque ya más o menos tengo claro cómo hacerlo. Al principio vamos a hacer péndulo para todos los lados, saliendo desde para todos los lados. Tenemos que entender esto que yo les decía de ser superficiales. ¿Por qué? Porque tenemos 5 caps con 5 oscuridades distintas, ¿no? Desde el 1, que teníamos 2 gotas, hasta el último que teníamos entre el 80 y el 90%, ¿sí? Ahora, yo arranco por el lugar más oscuro con el negro más claro, arranco con esas 2 gotas. Entonces me armo más o menos esa sombra hasta donde va, ¿no? Más o menos, con esa primera capa de gris. Esa primera capa de gris a mí me va a permitir construirle arriba su volumen, su sombra más oscura, o lo que sea que vaya a construir. Esa capa de gris, además, si yo la hago bien clara, pero contundente, no dura, sino blanda. Estamos hablando de sombras blandas. Quiere decir que se lava, quiere decir que yo levanto un toquecito y como que va lavándose la sombra. Yo construí ese pedacito de sombra muy chiquitito, porque se construye de a poquito. Y digo, bueno, ahora quiero saturar. Tengo un gris, donde estoy, tengo un gris medio oscuro, no oscuro del todo, medio oscuro. Bueno, subo de nivel, me voy al Cap 2 y como las sombras, tengan en cuenta que son difusas, eso quiere decir que si yo tengo, les voy a mostrar un video, si yo tengo la primera capa de gris hasta acá, quiere decir que la segunda capa de gris no debería nunca ser hasta el mismo lugar que la primera. Y la tercera tampoco. Y la cuarta, ni hablar. Esto siempre hablando de una sombra que va desde el más oscuro hasta el más claro, ¿sí? Salvo que yo tenga una sombra dura, sólida, que solo quiera construir un nivel de gris
X, no sé, un nivel de gris medio. Si yo quisiera construir un nivel de gris medio, entonces defino hasta dónde, voy con el primer cap, subo con el segundo cap, todo lo mismo, subo con el tercer cap, listo, ahí me quedo. Ese es un gris medio, que lo mismo que voy a hacer en el tratamiento de una sombra difusa, nada más que nunca termino en el mismo lugar que el cap más claro, ¿sí? Vamos a verlo acompañado de un video. Voy a poner un contraste, no, lo voy a poner así. Por ejemplo, mi sombra debería ir, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y teniendo en cuenta que esto es negro, vamos a poner que esto es negro, y de acá hacia acá va de una oscuridad, acá es oscuro, y acá es claro, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Yo me respondo sola, chicos. Bueno, ya sabíamos que teníamos que ir para allá, ¿no? Porque acá está oscuro también. Vamos para allá, pero también vamos a ir cruzando para poder pulir. Vamos a ir conectando todas las sombras, nos vamos a llevar todo, por todos lados. Nos vamos a ir para allá. Todo este primer tratamiento lo hicimos con el cap número 1, ¿sí? Bien, vamos con el cap número 2. Vamos con el 2. Bien, si el número 1 era hasta acá, más o menos, el número 2, teniendo en cuenta que es una sombra pulida y que va de acá para acá, más o menos los vamos a terminar acá. Vamos a ir con el número 3. Teniendo en cuenta que tenemos que siempre salir desde acá, el número 3 podría ir hasta acá. Entonces esto me quedaría acá como la zona más oscura, acá como la zona media y acá como la zona más clarita, ¿sí? Bueno, vamos a resumir este combo de videitos, incluso con las tareas y todo. Entonces teníamos sombra dura, sombra blanda, cómo armar los grises para tener un buen pasaje, que tenemos que siempre empezar por el lugar de abajo para arriba, por el lugar que vemos más oscuro, con el gris más claro, e ir saturándolo y construyéndolo muy de a poco. Ser superficial es fundamental. Al principio hay que ser superficial. Al principio vamos a ver, por ejemplo, que arrancamos con el más clarito y que esté demasiado claro y es como que no tatúa. Pasa. No, pero no está tatuando. Me queda medio colorado y no está tatuando. Colorado no puede quedar. Eso significa que estamos pinchando demasiado. Siempre hay que tratar de expandir la piel lo más que podamos. Evitar el rebote de la piel. Ya la máquina entra y sale y ya rebota. Si a eso le agregamos el rebote de la piel, vamos a tatuar, o sea, vamos a cortar la sombra, no va a quedar pulido. Así que con una mano siempre expandimos muy bien. Y con la otra tratamos de ir muy suave para todos los lados. Desde el lugar más oscuro hacia lo que va la luz, yendo también para todos lados, además de para ese lado, de manera superficial. Muchas veces me preguntan cuántas veces tendría que pasar con el primer cap. Bueno, es un poco relativo, pero 3 veces, como mucho 4, está bien. Todo va a depender de la cantidad de lugar a donde tengamos que pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pétalo chiquitito y tengo que hacer un primer gris, como los que hicimos recién, un primer gris, que es el más claro, en todo el pétalo, pongamos, ¿no? Pongamos que todo ese pétalo es gris y después tiene arriba la sombra. Bueno, pasaré poquito, 2 veces, 3 veces como mucho para construir ese gris. Después iré saturando con los grises que le siguen. Ahora, ¿qué pasa? De repente quiero hacer algo, un rostro, ¿no? Y hacer todo un sector. Ya ahí es más complicado, porque tengo que unir los grises. Primero no me da la aguja, porque por ahí yo estoy utilizando una 11RM, que dentro de todo es una aguja bastante mediana, como paleta, pero lo que tengo que lograr es que, si yo quiero ir de acá para acá, primero me quede pulido. Segundo, los sectores por los que voy me queden unidos. Entonces tengo que unir eso y que no se note que yo estuve con la aguja en solo un sector y después en otro sector y después en otro sector. Si no me van a quedar pequeños grises, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en clase. Por eso es tan importante trabajar con el primer cap. El primer cap nos va a unir todo. Los demás cap solo son para saturar. A medida que vamos avanzando en el gris, de acuerdo a qué gris queremos llegar, vamos a utilizar los demás caps. Por ejemplo, si yo quiero llegar
oscuro, muy, muy oscuro, cuando termine el pasaje voy a ir casi con el negro puro. Pero cuando yo quiero llegar a un gris medio, o a un gris oscuro, pero no tan oscuro como por ejemplo el de la mano de la chica, que es oscuro pero no es negro, bueno, no voy a llegar al último cap. Lo más seguro es que esté entre el anteúltimo y el del medio. Depende de la cantidad de veces que yo haya pasado. Porque también hay que entender lo siguiente. Si bien no se puede tatuar solamente con el primer cap, el primero sería el más claro, también depende la cantidad de veces que yo pase por arriba de la piel con la oscuridad que voy a generar. Ejemplo, tengo mi primer cap, paso, voy a poner un número exagerado, paso 10 veces por el mismo lugar. Me va a quedar como si fuera el tercer cap. ¿Sí? O sea, va a quedar súper oscuro. ¿Y qué pasa? Como eso tiene demasiado diluyente, cuando se cure, va a quedar transparente. Por eso es que se satura con negro más oscuro. O sea, por eso está bueno pasar con el primero, al toque con el segundo, al toque con el tercero, para llegar a ese nivel. Así que vuelvo, si yo paso solamente con el cap 1, 10 veces me va a quedar oscuro como el cap 3. Y otra cosa, también existe que si yo paso varias veces y encima profundo, también voy a generar más oscuridad. Por ejemplo, agarro la RM y paso con el cap 1 10 veces y además clavo casi 1 milímetro, ¿no? Y voy pasando, además de lastimar, voy pasando casi medio milímetro. Y paso 10 veces. También me va a quedar más oscuro. No significa que ese oscuro sea real, no es real. No es real, porque cuando cure, además de lastimado, se va a ver transparente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser superficial, pasar la menor cantidad de veces con cada cap posible. El primero es tan superficial que si yo paso 3, 4, 5 veces no le va a pasar nada a la persona. No le va a pasar nada. Pero es realmente superficial, igual lo vamos a ver en clase, ¿no? Ahí vamos a entender la superficialidad. Acá lo importante es que ustedes puedan hacer un transfer como la gente que quiere tatuar bien, encontrar el borde, que quiere decir ir a ver dónde está la sombra dura, la sombra blanda, ¿sí? Encontrar los bordes, los contornos con la RM cerrada. Utilizar una RM o la misma RM se puede hacer sombra también. Utilizarla como péndulo para todos los lados para ir puliéndola, pero también ir y direccionar esa sombra hacia el lado de la luz, ¿sí? Entendiendo todo esto se puede realmente llegar a unas sombras geniales.